Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el fin de semana? Estamos una vez más aquí en este pequeño tutorial de Dragon Age 2 para gente muy aburrida. Habíamos dejado el último capítulo en el momento en el que Barrick, aquí presente, se une a nuestro equipo para ayudarnos a entrar en la expedición de su hermano y habíamos comentado también que en el diario empiezan a acumularse misiones que deberemos cumplir para llevar la trama adelante. Aunque en un primer momento parece que por fin entramos en el periodo de acción, me temo que la mayor parte de estas misiones, exceptuando una o dos, son misiones de ir a un lugar determinado y hablar con una persona determinada, bien sea ir a nuestra casa, como estas tres de aquí abajo, hablar con Barrick o hablar con Adeline. Este hecho resulta un tanto interesante porque creo que refleja cómo quiso el estudio a la hora de diseñar el juego que nos sumergiéramos en la trama. En un primer momento nos ofrecen una cata de lo que será el combate y las escenas de acción para que no desesperemos en toda la parte narrativa que viene después. En segundo lugar, se nos ofrece una parte narrativa muy pasiva para el jugador, pero que nos permite entrar en la historia de una manera lo más emotiva posible. Y en esta tercera fase, que todavía funciona aparte de tutorial, se nos presenta la ciudad en la que se desarrollará la mayor parte del juego y por la que tendremos que caminar arriba y abajo. Kirkwall es una ciudad grande, con muchos personajes, muchas zonas en las que se desarrollarán muchas misiones, con lo cual estas primeras etapas o misiones que deberemos cumplir ahora funcionan a modo de introducción para el lugar. Si accedemos al mapa, veremos aquí la sección de alta ciudad, el barrio rico de Kirkwall, con un par de señales. Por una parte, la señal que se indica aquí en la leyenda de punto de la trama, que suelen ser los lugares en los que se llevan a cabo las misiones que ya tenemos. Y en segundo lugar, la omnipresente exclamación amarilla de los juegos de rol, generalmente, que suele servir para concedernos misiones nuevas. Así que antes de seguir adelante, hablaremos con este personaje, Worthy, para ver qué nos dice y qué es lo que necesita de nosotros. Hawk, long time no see, my friend. Worthy, when did you get back into town? Oh, just a month or so ago. Things didn't work out in Orzammar. You aren't still working for Athenril, are you? Your year must be up by now. I'm looking to become an explorer of a sort. I heard. Bartrand's hard to take, but his information is usually good. Hard to take? That's putting it mildly. Tell you what, I still have my old contacts. You need some rune crafting done, I can arrange it for you. Take care, Hawk. Don't get dead. Vale, según este mensaje hemos obtenido un diseño de runa. El sistema de fabricación de runas o pociones en el juego es más por acumulación de recursos que vas encontrando a lo largo de los distintos mapas que exploras y después el encargo que se le realiza a este personaje, bien sea desde tu propia casa o desde el puesto del comerciante. A medida que avancemos en la historia, en los diferentes escenarios encontraremos lirio, argentita, oricalco y sangre de dragón, con un poco de suerte, que en combinación con las diferentes, entre comillas, recetas de runas que encontremos nos permitirán ir fabricándolas para añadirlas como mejoras a nuestras armas o armaduras. Muy bien, una vez hablado con este personaje, iremos a cumplir nuestra primera misión, que se encuentra en esta misma sección del plano, que sería Alta Ciudad, concretamente la misión en la que tenemos que hablar con Adeline. Algo de lo que yo personalmente no me voy a quejar. Ya sé que como personaje no es muy popular, pero es, no sé, la típica amiga que me gustaría tener que me dice las cosas altas y claras. Oh no, ya tengo una así, pero no reconoce que se parece a Adeline. Bueno, dejémonos de comentarios con los que la gente se puede sentir ofendida y entremos al Torreón del Vizconde.
si seguimos adelante y aquí giramos hacia la derecha, entraremos en la zona de los guardias, que es donde en estos momentos está trabajando Adeline. Aquí está. Aveline! Hello, Hawk. Been a while, hasn't it? What? Oh, right. Sorry. It feels like we just talked. I've been keeping an eye on you. Information is one of the few perks of this job. Watch out for Bartrand. He's a son of a bitch. De verdad, esto es una opción de conversación. Me siento como un poco stalkeada, pero bueno. You know I don't like it when you have people watch me. Saved me camping on your doorstep. After what we went through to get here, well, you're no child, but I take care of my friends. The places they have me patrolling, I've got time. Still having trouble? I thought you were past all that. Lately, I don't know. I've been pushed out to some dead patrols. Maybe I stepped on someone's toes. You can be forceful. My charm, right? I should be able to go where I'm needed. In fact, I might have a job for you. Let me know if you want to do a favor for Kirkwall. Otherwise, I'm here if you need me. Maker knows I could use more satisfying work. Seems like Kirkwall suits you. It has been a challenge. Lots of opportunity, if you're the type the locals want. Are you? If you argue enough, you kind of convince yourself. It's been a year settling in. Are you all right? You don't need to coddle me. I am where I am. How close I hold my memories is my own business. Hombre, simpática, simpática no se puede decir que sea, pero va, es buena persona, ¿qué le vamos a hacer? Y con esas pequitas pues tiene su encanto. This must be a very different pace from serving King Kalen. It's just one more change, though. The real end for me was Ostagar. What about you, Carver? You were there. Do you feel something similar? No. All right, then. Bit of a tit, your brother. Creo que esta es una de las razones por las que me cae bien, sí, sí. The Blight is over. You could go back to Lothering. That wasn't home for me. It was just where the Horde pressed us. It wasn't the first village I saw fall. But you don't get used to people losing everything. It's not how I wanted to say goodbye. I'll say that. You can't go home again. That's supposed to be about maturity. It's not the same if you don't have the option. All right, Aveline. You have something worth doing? My patrols may be empty walks in the dark, but there's something big coming up, and I could use you. An ambush, probably for a caravan, although I can't find any shipments that match up. Doesn't matter though. Highwaymen waiting for someone to rob. I'm putting a stop to it, my district or not. Esta es la parte que me gusta de Aveline. Aveline, you've got yourself a partner. I knew I could count on you. They're hidden up Sundermount, remote and rough, but we can make good time with a shortcut this side. And no, you can't run off and do it without me. I trust you, but I have to be there. You're acting on behalf of the Guard. Bueno, parece que ya tenemos el equipo completamente montado, así que saldremos. Y para tener capítulos un poco más coherentes en cuestión de contenido, intentaré liquidar en lo que me queda todas las misiones de conversación para que ya en el siguiente podamos dedicarnos a esta misión que nos acaba de dar Aveline. Muy bien. La siguiente que quiero llevar a cabo es hablar con Barrick en el ahorcado, que es una taberna, pero nos pide acceder a través de Baja Ciudad. Todos estos mecanismos, sí, yo creo que están concebidos 100% para familiarizarnos con el mapa, porque es algo que vamos a necesitar. Bueno, aquí tenemos otra misión.
My. If it isn't Hawk. Good to see you again, Elegant. Lady Elegant, if you don't mind. I'm a married woman now. Last time we met, you were still in Athenral's employ. Things have been going well since then? It isn't always easy, but things are going well enough. That's wonderful to hear. You may recall I sometimes provided potions for Athenral. I'd be willing to extend you the same courtesy if you like. All I ask is you inform me of any interesting reagents you find. In exchange, I'll approach my contacts on your behalf. And of course you'll need the appropriate recipes, such as this one. Free, for old time's sake. Las pociones, como seguramente habréis adivinado, funcionan de manera muy similar a las runas. Hay una serie de reactivos que hay que encontrar en los mapas, junto con una serie de fórmulas para las pociones y después encargarlas por un módico, entre comillas, precio. Muy bien. Si vamos siguiendo la flecha que se nos presenta aquí, que es muy útil, de hecho, llegaremos tarde o temprano al ahorcado, que es el lugar al que nos dirigimos. Si en algún caso no aparece, tenemos la opción de seleccionar la misión que vamos a llevar a cabo, en este caso una charla de negocios, y marcarla como activa. Así que si giramos por aquí, nos encontramos... Uy, pues no es eso, aún no he llegado. Ah, pues no, estamos de camino a casa de Gamlen, ¿sí, no? Si encuentro la M... Sí, es la casa de Gamlen. Pues no hay problema, hacemos primero estas misiones. Aquí está lo mucho que me entero de dónde estoy yo en un mapa. En la vida real es todavía peor. Bueno, tenemos un perrete, que esto siempre... ¿Qué es este juego sin un Mabari? Bueno, no tenemos lo que se dice una casa excesivamente bonita, como sí que nos lo había vendido Gamlen, pero bueno, por lo menos tenemos un escritorio en el que encontramos una serie de cartas que daremos por leídas. A Zenril, aunque haya pasado nuestro año de contrato con ella, todavía nos manda trabajo. Y lo mismo con el Emporio Negro, que es una especie de mini expansión o para el juego. Aquí, ¿qué más tenemos? Una posibilidad de conversar. If wishes were poppy, we'd all be dreaming. This is the way things are, Mother. Gamlen can't change it now. Your mother was supposed to marry the Comte de Launcey, and instead she ran off with some Ferelden apostate. You don't get to stay the favorite when you do that. Where is Father's will? If I could just see for myself. It's not here, all right? It was read, it went in the vault. No one needed to look at it again. Vale, parece que es bastante característico de esta familia echarse las culpas de todo unos a otros. Maravilloso. Qué mejor lugar para que crezca un héroe. I know the Amels were nobility, Mother, but not much else. Why don't you ever talk about them? The Amels have been a noble family in Kirkwall since Garahel drove out the Fourth Blight. But we've always carried magic in our blood. It's been a stain on our lineage. No family of good standing would ever marry into a line with magic. When I chose your father, I was bringing more magic into our line, not less. I think that's what hurt my parents the most. Did Grandfather mention Mother in his will at all? Our father died when you were still in Pinafores, girl. You can hardly expect me to remember. Oh, of course not. Why should you do something reasonable? Please, Uncle. We have a right to see it for ourselves. Maybe so. But you won't be seeing the bloody thing. It's still locked up on the estate, and that's long out of my hands. What daft bastard leaves that behind? It was old news. You think I've been sitting here for 25 years waiting for Leandra to slink back? Who bought the estate, Gamlen? Perhaps I could speak to them. Was it the Reinhardts? No one you know.
Get used to Lowtown, sister. That's where we're going to stay. Bueno, otra conversación con la que hemos cumplido, que creo que se puede continuar con Carver por la señal que hay sobre su cabeza y a ver qué nos dice este hombre. Maker, what a mess. I want to make things better for Mother, but some of what Gamlin says, I'm having a hard time hating him. Playing caretaker for someone else's life. Stuck in their shadow. That's no way to live. Something you need to say? Look, if you want to join the fight over who lost the most, fine. But I never lived here. Mother even gave me her old key to try and stir something. But I didn't know Grandfather. Finding his will doesn't matter to me. She tried her best to give us what we need. I think she's due the same. Oh, I see her side. Gamlin's definitely an arse. But it's not like we can just ask slavers to give back that life. What have you heard? Uncle's a chatty drunk. He was up to his neck and signed everything over. That's who has the estate. Apparently, the most extensive wine cellar in Kirkwall is now a slave highway from the Undercity. That's the family legacy. I think we need to pay them a visit. Look for Mother's missing paperwork. I'm sure they will be right neighborly about letting us poke around. We'll give them the chance, sure. All right, sister. If the key works, we'll clear the estate from the Undercity up. I don't know if this will help, but I do feel like hitting someone. Vale, este es el momento en el que las misiones se nos empiezan a acumular. Tenemos como banderita las nuevas, sobre las que todavía no hemos leído, pero vamos a centrarnos en las que aún tenemos activas. Estas tres de aquí creo que se llevan a cabo en esta misma casa, con lo cual intentaremos quitárnoslas de encima cuanto antes. Para ello vamos a registrar la casa, puesto que me parece que una de estas misiones exige encontrar un cofre. Aquí una nota con las deudas del tío Gamlen, como no podía ser de otro modo. Aquí un almacén en el que encontramos 2 bastones y una hoja que de momento añadimos al inventario móvil y que luego ya miraremos más detenidamente. No hemos recibido ninguna carta nueva. Desde aquí podemos encargar runas y desde aquí pociones. Aquí hay una última puerta que contiene el baúl con las entregas especiales que nos habían comentado. Tomo mayor de recipiente mortal, los lejanos riscos de Kirkwall y el lamento de Lothering. Lo cogemos todo y, oh sorpresa, además de 5 soberanos de oro, subimos de nivel. Solo los atributos. Bueno, no pasa nada. Subiremos la magia y la voluntad. Confirmar y atrás. El resto de artículos me parece que simplemente sirven para aumentar el códice, esto es la información que a modo de enciclopedia tenemos con nosotros. De vez en cuando se pueden ir encontrando este tipo de tomos o papeles o informaciones en el mundo. Son puntos de experiencia, por lo cual no le vamos a hacer ascos. Y antes de terminar el vídeo de hoy, iremos hasta el ahorcado para hablar con Barrick. Esta es la primera vez que entramos en la pantalla de formación de equipo, que como podemos ver consta de 4 espacios. Uno el mío y 3 más a elegir entre los compañeros en activo, que pueden ir cambiando cada X tiempo. En mi caso, como tampoco tengo más gente a la que elegir, selecciono estos 3. Y en cuanto se cargue la pantalla, iremos al ahorcado. Si lo encuentro, creo que es este puntito de aquí. De hecho, accediendo al mapa, es posible pausarse en todas estas marcas que te indican qué zonas del
del barrio son o a qué otros lugares tienes acceso, bien sea una tienda o un mercader en la calle o toda la información necesaria. Es decir, que no estaba tan perdida cuando pensaba que estábamos llegando al ahorcado, ya que está aquí. Esta será la taberna del juego, a la que volveremos una y otra vez y en la que también se desarrollan algunas misiones, sobre todo las que exigen hablar con Barrick. Para hablar con un compañero es tan fácil como pulsar sobre él con el botón derecho. So, here's the thing. We need to find a way into the deep roads. Bartrand can lead us to the right place once we're down there, but we need a good entrance. I fought Darkspawn, but I've never been to the deep roads. Fortunately, I've received some new information. There's a Grey Warden in the city. If anyone knows how to get down there, it'll be him. ¿O un guardia gris? ¿Quién puede? Why would a Grey Warden know that? The Wardens don't just fight Darkspawn. They forge into the deep roads all the time. And if he doesn't know, he might be able to point us to those who do. Are there any other options? None at the moment. Bartrand had an entrance lined up, but it was a bust. I'll keep looking, but if we don't find something, we'll have a fancy expedition with nowhere to go. We don't want trouble with the Grey Wardens, do we? Let's look at our options first. I'd rather not fight a warden unless we have to. Supposedly, this Grey Warden came in with some other Ferelden refugees not long ago. A Lowtown woman named Lorene has been helping the Fereldans. We talk to her. Maybe we learn where he is. I'll keep after my contacts, see if I can drum up any other work. Bien, pues junto al nuevo códice y una misión actualizada, nuestra amistad con Barrick ha mejorado. Lo cual siempre es bueno, puesto que cuando se llega a un punto X de rivalidad o amistad, esto desbloquea algunas bonificaciones para el personaje. Muy bien, por ahora lo dejaremos aquí, después de echar un vistazo a cómo tenemos el diario y todo el trabajo que se nos está acumulando. Y esto todavía no es nada, puesto que hay un punto en el que realmente te llegas a preguntar si eres tú la persona que tiene que arreglar todos los problemas de la ciudad. Pero eso será contenido para otra parte de este tutorial y espero que sea un poco más activa y que podamos luchar un ratito más. Hasta la próxima.